Muy bien. ¿Les parece si iniciamos con un pequeño repaso? Sí, aunque no les parezca, pues yo voy a empezar con un repaso. Veíamos que la idea principal del libro de Romanos, la esencia de esta carta es el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando te digan de qué se trata el libro de Romanos, tú puedes decir con facilidad y en dos palabras, el Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata Romanos? Del Evangelio. En pocas palabras, fíjate bien esto, es el mayor documento que hay en la palabra de Dios en cuanto a la salvación que tenemos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces habla del Evangelio, habla de la salvación. El libro de Romanos es muy importante porque nos abre los ojos a la doctrina bíblica. Es un libro de doctrina, nos abre los ojos a la ética cristiana y a lo que es la verdadera fe en Cristo. Entonces, si ponemos todo esto, doctrina cristiana, ética moral y fe en Cristo, quiere decir que va en contra de las ideologías que hoy se están enseñando. El libro de Romanos va directamente en contra del humanismo, de esto que pone al hombre en el centro de todo, al hombre, a la mujer, y va en contra totalmente de esto. Va en contra porque ahorita lo vamos a ver a más detalle, pone a Cristo en primer lugar. Entonces, clave de este libro de Romanos es que debemos de entender que el poder de Dios que nos salva de la condenación eterna es el mismo poder que nos santifica. ¿Qué es esto? Es el mismo poder que nos permite seguir adelante en esta vida, que nos fortalece en medio de los problemas, que nos da fuerza en medio de las situaciones negativas. Entonces, es la gracia de Dios, es la gracia que nos salva y es la misma gracia que nos permite caminar. Veíamos la semana pasada que Pablo comienza describiéndose como lo que considero la manera clave como todo seguidor de Jesús se debería de definir a sí mismo. Él utilizó la palabra en griego doulos, ¿la recuerdan? La palabra en griego doulos quiere decir esclavo por amor. Es alguien que voluntariamente se rinde al servicio del Señor. Decía de los creyentes que voluntariamente viven bajo la autoridad de Cristo como devotos seguidores. Ese es doulos. Entonces, veíamos también lo último del repaso de la semana pasada, que es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buen heraldo, ¿se acuerdan? Y heraldo era aquel que llegaba con noticias. Entonces el Evangelio es un anuncio, una declaración de algo que ya sucedió. No es un consejo, el Evangelio no es un consejo. No, el Evangelio es una noticia. ¿Cuál es la noticia? Cristo venció, Cristo reina. Él ha cumplido lo que prometió. Ese es el Evangelio. Entonces, vamos a continuar. Y me gustaría continuar y unirlo con el versículo 5 de Romanos capítulo 1. Pablo remarca con claridad que como personas que no somos judíos o los romanos que no son judíos, aún así fueron alcanzados por el Evangelio. Recuerda, en esa época apenas el cristianismo estaba saliendo de los judíos, de la religión judía que hacía y todavía hasta la fecha hace una separación entre el pueblo de Israel y todas las demás naciones que le llaman gentiles. Cristo viene y rompe eso y dice: ahora no nada más el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, sino que todos aquellos que creen en Cristo
son parte de la promesa. Entonces, la iglesia en Roma, para la cual fue escrita esta carta, era una iglesia que estaba conformada por judíos y no judíos, en su mayoría romanos no judíos. Entonces, fíjense cómo comienza versículo 5. Es por medio, si tienen ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Es por medio de Él, de Cristo, que hemos recibido gracia, dice Pablo, y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Entonces está diciendo, esto lo vimos la semana pasada, Cristo me llamó a proclamar el evangelio. Dice, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo describe a los creyentes en la iglesia de Roma, y es una descripción para todos nosotros. Eso es lo que somos, es la obra del evangelio, del sacrificio de Cristo en el creyente. Si tú te fijas, ahí señalé con color azul las palabras claves. Pablo los describe a aquellos que han sido transformados por la gracia de Cristo como llamados en Cristo. Lo segundo que los describe es amados de Dios, o sea que fuimos llamados de Jesucristo, fuimos amados de Dios, llamados a ser santos. Santos quiere decir apartados, y por último, llamados a disfrutar gracia y paz. Esto es lo que hace el evangelio. Nos llama, nos hace parte de su familia, nos santifica y podemos ahora vivir una nueva vida. Y es lo que Pablo estaba reconociendo en la iglesia en Roma. Esta es la gloriosa obra del evangelio. Vamos a continuar, versículo 8. Dice así: en primer lugar, le doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla su fe. Históricamente, si tú revisas los libros de historia, te vas a dar cuenta que para el tiempo que Pablo está escribiendo este libro, comienza la persecución de los cristianos, principalmente en Roma. Entonces, estamos viendo que Pablo les dice, fíjate cómo les dice, porque por todo el mundo se habla de su fe. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Se empezó a hablar de la iglesia de Cristo. Se empezó a decir, muchos están siendo convertidos a esta nueva secta, como le llamaban los judíos, a esta nueva religión llamado cristianismo. Muchos se están convirtiendo en la ciudad. Y dice la historia que de hecho el mismo emperador, el imperio, se asustó. Porque dijo, ¿cómo tantos se han convertido a Jesucristo? Entonces ahí con esto, fíjate bien, estamos echando un vistazo a lo que sucedía en la historia. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba gestándose, estaba iniciando la persecución a los cristianos. Sigue diciendo Pablo, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Está diciendo, yo oro por ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuanto esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Ponme mucha atención. Pablo comienza a hablar con la iglesia y él empieza a expresar el por qué necesita, por qué anhela ir a esa iglesia, a la iglesia en Roma. Él dice, yo quiero ir con ustedes para yo alentarlos por medio de la palabra,
Pero no nada más eso, yo necesito ser alentado. Fíjate la profundidad de esto. Pablo está diciendo, a pesar de ser Pablo, el gran autor, el gran sembrador de iglesias, el gran hombre de Dios, él le dice a la iglesia en Roma, yo necesito de ustedes. Esto habla de una profunda humildad, humildad de reconocer, fíjate bien esto, que independientemente de quién seas, necesitas ser animado por otros. Pablo deja bien claro, no existe el cristiano solitario que quiere estar y sobrevivir solo. Pablo es lo suficientemente humilde para decir, yo necesito estar entre ustedes para ser animado, para servirlos, para que me sirvan, para ser comunidad. Para esto se requiere tener la humildad de servir a otros, y Pablo la tenía, pero también la humildad de permitir que otros te sirvan. Tenemos que aprender esto, ser parte de la comunidad, ser parte de la iglesia. Pablo lo entendía perfectamente bien. No es nada más que yo voy a ir a dar, es que yo necesito estar con el pueblo de Dios. Leí algo que te quiero leer. Dice, nunca debemos salir de nuestras reuniones de iglesia sin haber pasado tiempo rodeado de personas amadas y ser marcados por la fe de esas personas. ¿Qué es esto? Cuando vengas a la iglesia, cuando te juntes con alguien, cuando vayas a un grupo vida, ten la humildad, ten el corazón de convivir con alguien, porque la fe de ellos, el ánimo de ellos te va a marcar. Yo quiero decirte, en mis momentos de mayor dificultad, al estar en la iglesia, al platicar con alguien, es cuando Dios ha levantado más mi espíritu. Y Pablo lo entendía. Pablo entendía, yo necesito estar en la iglesia. Sigue diciendo, versículo 13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Cuando habla de este fruto, no se refiere a que él quería dinero o quería algo de ellos. Él continúa con esta idea: yo necesito de otros para ser alentado. El fruto, las pláticas, la convivencia de ustedes me alimenta. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo quería ir a Roma y animarlos a evangelizar. Vamos a leer el versículo 14. Recuerda esto, Pablo tiene en mente algo. Antes de morir quiere que España sea evangelizado. Y él quiere animar a la iglesia en Roma a que ellos también vayan y evangelicen. Entonces fíjate, aquí empieza ahora sí ya un poquito más el estudio. Dice versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. El versículo 14 dice, estoy en deuda con todos. Es la misma, nomás versión, la nueva versión internacional. Dice, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Una versión nos dice, tengo una obligación. Y Pablo comienza a decir, yo soy deudor o tengo una obligación con gente preparada, no preparada, con gente de todo tipo. Pablo entendió lo que era el evangelio. El evangelio no es para cierto tipo de personas. El evangelio es para los preparados y para los que no tienen preparación, para los ricos, para los pobres. Pablo está diciendo, yo tengo una obligación. La palabra en el griego que se utiliza para esta frase, tengo obligación, es la misma de tener una deuda. En otras palabras, Pablo se sentía con una deuda, con una obligación con todas las personas. Fíjate bien esto. ¿Cómo es que Pablo tenía una deuda? ¿Alguien tiene 100 pesos que me preste? Vamos,
Es la iglesia, qué bárbaros, qué duros. ¡Ajá! No, 1000 no, 100. Si Mario me prestó 100 pesos, yo tengo una deuda ¿con quién? Con Mario. ¿Es una obligación mía que yo tengo? ¿Verdad que sí? Déjame te lo pongo de otra manera. ¿Qué si Mario agarra estos 100 pesos y me dice, dáselos a Araceli? Mario me dice, este dinero es para Araceli. Entonces yo tomo este dinero y yo le digo, este dinero es mi obligación. ¿De quién es obligación? Mía. ¿De quién es la deuda ahora? Mía, porque a mí me lo dieron. Entonces yo tengo una deuda con él de darle el billete a Araceli. ¿Sí? Allá le agradece a Mario. Esto es lo que estaba sucediendo. Fíjate lo que había en el corazón. Aquí está Mario. Lo que había en el corazón de Pablo. Pablo entendió algo que debe de entender cada creyente. A nosotros nos fue dado el evangelio. Nos fue anunciado. Somos amados de Dios. Ahora podemos vivir en gracia y paz. Es el regalo más grande que cualquier ser humano puede haber recibido. Y ahora Dios, cuando Jesús vino a esta tierra, dijo, vayan y hagan discípulos a toda criatura. Y entonces Pablo entendía, yo tengo una deuda con Dios, pero también la tengo con todo el mundo. Porque a mí me fue algo dado que no nada más es para mí. ¿Estás aquí conmigo? Este es el poder del evangelio. Que a ti y a mí nos ha sido dado el evangelio, pero no es para nosotros nada más. Nosotros tenemos una deuda con cada persona en el mundo que no conoce a Cristo, sea preparado o no sea preparado, sea rico, sea pobre, sea malandro o sea el más santo del mundo. ¿Habrá algún malandro aquí que Dios lo alcanzó? ¿Verdad que sí? Hay varios. Yo los puedo ver, no levanten la mano. Y malandras también. Ya, no, aquí no vamos a... Si entiendes esto que movía a Pablo, decía, soy deudor, tengo una obligación. Por eso las versiones ocupan estas dos palabras. Fíjate cómo sigue diciendo de qué motivaba a Pablo. Siguiente versículo, vamos a leer, a compararlo con el versículo 5 que empezamos leyendo. Dice, pónganme la que sigue, todavía no me pongan esa. La anterior. ¿Anterior? ¿Una antes? ¿O una después? ¿No hay una igualita, una después? Ok, dice el versículo 5, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Y luego Pablo dice en el versículo 5, por amor a su nombre. Está diciendo Pablo, yo recibí el apostolado y esta orden de llevar el evangelio a los gentiles y yo lo hago por amor. La otra palabra que otra versión utiliza es por honor a su nombre. Está diciendo, yo como amo a Dios, yo quiero honrar a Dios, yo voy a llevar esa palabra, ese evangelio. El versículo 14 dice, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Ahora sí pónganme la que sigue, el diagrama. Fíjate lo que motivaba a Pablo y lo que debe de motivar a cada creyente a predicar el evangelio y a vivir por este evangelio. El versículo 5 dice que es por amor y honor a su nombre. Pablo tenía dos principales motivaciones. Primero, que amaba profundamente al Señor. Había un profundo amor, un honor, una necesidad de dar honra a Dios, porque él reconocía de dónde Dios lo había salvado. Pero la segunda
no nada más, ese amor por Dios lo llevaba a amar a las personas, lo llevaba a amar a todas las personas, de cualquier raza, de cualquier extracto social, de cualquier nivel de inteligencia o de riqueza. Pablo entendió, yo amo y quiero honrar al Señor, y ese amor me lleva a amar a las personas. En pocas palabras, es su amor y respeto por Jesús y su amor y respeto por las personas lo que impulsaba a Pablo. Vivimos en una generación, escúchame bien, que estas dos motivaciones han atacado al creyente. Cada vez menos personas honran a Dios. Cada vez menos personas dentro de la iglesia honran a Dios. ¿Por qué? Porque hemos permitido todo tipo de contaminación. Hemos permitido, nos hemos distraído, son pocos. ¿Cómo honramos al Señor? Lo veíamos el domingo. Honramos al Señor al apartar tiempo para Él, al conocerlo, al leer su palabra, al orar. Conocemos al Señor por medio de nuestros hermanos, pero son hábitos que se están perdiendo en la iglesia. Cada vez menos personas tienen esta hambre. Si tú estás en el instituto, yo te felicito. Necesitamos honrar a Dios con nuestra vida. Y lo segundo que se ha atacado es el amor a las personas. Esta semana pasada asesinaron a un hombre públicamente porque pensaba distinto a otros. No me voy a meter si estaba bien o estaba mal. Pero constantemente hay un odio, un rencor el uno a la otro, aún entre iglesias. No podemos permitirlo. Pablo entendió, yo tengo una deuda con Dios, yo tengo una deuda con las personas. A mí me ha dado algo que a mí me ha cambiado la vida y es suficiente para cambiar la vida de muchos otros. Y eso motivaba a Pablo a tal manera que pónganme el siguiente versículo. Fíjate a qué manera dice, así que por mi parte estoy ansioso. Vayan siguiéndome, es el 15, voy en el 15. Estoy ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ansioso estoy de anunciar el evangelio aún ustedes que están ahí en esta ciudad que es tan difícil. Todos necesitan el evangelio. Ustedes también. Tengo ansias de no poder ir a predicarles. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ansioso por predicarle a alguien? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Pablo era un hombre con un recorrido, que había plantado iglesias, había predicado enfrente de muchísimas personas y uno a uno con muchísimas, y aún sentía las ansias de estar frente a otras personas en una nueva ciudad para hablarles de ese evangelio. ¿Qué de ti, qué de mí? El evangelio es la manera en que las personas son llamadas a la fe y crecen en la fe. Es el evangelio el que transforma vidas, es el evangelio que nos permite caminar. Jesús dijo en Mateo 28, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa última parte nos encanta, pero esa última parte es para lo que están cumpliendo lo que decía primero. Esa última parte es para aquellos que están haciendo discípulos. Él está con aquellos que están obedeciendo, que sienten esa pasión y esa ansia. Este evangelio. Ahora, ¿podemos ser honestos? ¿Están aquí conmigo? Muchos de nosotros, en muchas ocasiones,
nos hemos sentido avergonzados cuando compartimos el evangelio. Yo sé que le estoy hablando más de uno porque me estoy hablando a mí. Yo he estado parado enfrente de personas, a pesar de que yo me paro en un micrófono cada semana, y me ha dado temor, me ha dado a veces vergüenza compartir de Cristo. Y no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que ustedes también. ¿Sí? Este evangelio muchas veces puede hacerte sentir avergonzado. Y hay dos emociones en cuanto al evangelio. Te puedes sentir emocionado de compartirlo o te puedes sentir avergonzado de compartirlo. Pablo, y estos son los últimos dos versículos que vamos a ver. En el versículo 16 comienza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo ya nos dijo la pasión de su vida, que ama a Dios, es su motivación, su amor por Dios, que es un deudor, que él va a predicar. Pero si él puso no me avergüenzo, quiere decir que él luchó con la vergüenza. Dice: no me avergüenzo del evangelio. La palabra vergüenza se puede traducir como sentirte avergonzado por algo. Pero otra traducción es sentirte ofendido. Porque ¿por qué te vas a avergonzar por compartir algo que te va a traer paz? Pero esta palabra no nomás es sentirte avergonzado, es sentirte ofendido. O sea que el evangelio, fíjate bien esto, el evangelio ofende al ser humano. El evangelio es ofensivo. Lo que habla el evangelio ofende al ser humano. Y déjame te digo por alguna razón. La razón es que cuando hablamos el evangelio ocurre una tensión. Pónganme, no sé si se va a ver el monito, ven Raciel. ¿Quién me ayuda? Vente. Tú vas a jalar a Raciel para allá de su mano y yo lo voy a jalar para acá. 1, 2, 3. Vamos, vamos, sí puedes. Sí, es difícil, yo sé que es difícil. Gracias por dejarte. ¿Qué es una tensión? Una tensión es una lucha entre dos fuerzas que ocurre dentro de ti. Cuando predicamos el evangelio, es lo que sucede. Porque por un lado entendemos lo que obtenemos del evangelio, esa paz, ese perdón, pero la tensión ocurre con que ofende nuestra mente. Y cuando tú hablas el evangelio a alguien más, ofende la mente de ellos. ¿Cuál mente? ¿A qué me refiero? El ser humano por tendencia natural tiene ese pensamiento de querer ser igual a Dios. Nos creemos que todo podemos, todo sabemos y que somos el centro de todo. Esa es parte de la forma de pensar del hombre y una lucha que tenemos. Entonces, ¿por qué el evangelio es ofensivo? A ver si aparece ahí. Número 1, porque nuestra salvación es gratuita, lo cual implica que fracasamos espiritualmente y nada en mí me puede salvar. Entonces, en ese momento yo le estoy quitando, Dios le está quitando al hombre y le está diciendo: como fracasaste. Romanos 3, más adelante lo vamos a ver en las semanas, dice que fallamos a la meta mínima y es imposible que lo agrademos con nuestros hechos. Entonces, cuando tú le dices a un hombre: es que no hay manera, y te va a decir: es que yo no soy tan malo. ¿Y qué van a decir? Es que si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo que he hecho más cosas buenas. ¿A cuántos les han dicho esto? Levanten su mano. Y cuando tú le dices: es que si ya mentiste una vez, eres merecedor a juicio. ¿Sabes qué le estás diciendo? Entonces mis buenas obras no valen. Y ahí es donde está ofendido ya la persona, porque el evangelio ofende. Lo segundo,
El Evangelio dice que somos tan malvados que solo la muerte del Hijo de Dios puede salvarnos. Ningún esfuerzo humano. Número 3, ninguna buena persona se va a salvar. Y ahí ya estás ofendido. ¿Cómo que ninguna buena persona se va a salvar? Eso es inaudito. Tiene que haber una manera. Y por último, seguirlo significa dejar todo para ir tras él. Ahí nada más estás ofendiendo la inteligencia de muchos. Y ese es el Evangelio. Y muchas veces por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y entonces, ¿por qué no te avergüenzas, Pablo? Y Pablo da la respuesta increíble en uno de los versículos más poderosos. Y dice, pues es el poder de Dios. Y vamos a hacer una pausa ahí. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tú y yo debemos entender algo que a veces nos cuesta tanto trabajo. El Evangelio no es un concepto o una filosofía, no es como el budismo, no es una religión simplemente. El Evangelio no es una manera de pensar, una manera de ver la vida, no es un concepto, no es una filosofía. En el Evangelio las palabras y el poder se unen. El poder de Dios. Esto es lo poderoso. Pablo decía, ¿cómo me voy a avergonzar de algo que cuando hablo de Cristo y su sacrificio, hay algo dentro que se desata? Hay algo dentro. El Evangelio es la obra de Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. El Evangelio nos dice lo que ya hizo, lo que está haciendo en nosotros y cómo va a ser nuestro futuro. Ese es el Evangelio, así de poderoso. Es donde el poder y las palabras se unen. El Evangelio es poder. No da poder, no tiene poder. El Evangelio verdaderamente es poder. Y es algo que como cristianos tenemos que abrazar. El mensaje del Evangelio es, de hecho, el poder de Dios en forma verbal y cognitiva. ¿Qué es esto? Levanta a las personas, las transforma y las cambia desde la raíz. El Evangelio de Cristo es poder. Cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú lo predicas, cuando lo platicas con alguien, su poder es liberado. Te lo voy a decir de una manera que espero y nunca se te olvide. ¿Alguien aquí ha comido chile habanero alguna vez? Pero que agarraste el chile que se ve bien bonito, naranjita, completito. Y luego dijiste, ¡ay, qué rico se ve! Cuando muerdes el habanero, ¿qué sucede al principio? ¿Verdad que nada? Pero luego te dicen, mastícalo. Si alguien te odia, te va a decir, mastícalo. Y empiezas a masticarlo, y por ahí de la cuarta mordida, empiezas a sentir que un pequeño fuego se enciende dentro de tu boca, llega a tu garganta y es terrible. ¿Cierto o falso? Porque cuando tú lo sueltas dentro de ti al morderlo, hay algo que explota. Tan bonito que se veía el chilito. El Evangelio, hablando burdamente, es algo así. Cristo murió por los pecados de alguien, te dio libertad. Pero cuando lo empiezas a hablar y empiezas a hablar de ese Evangelio, hay un poder divino que toma esas palabras y hace que explote. Y es ahí donde muchos de ustedes y yo fuimos salvos. Cuando oímos, quizá después de ver tantas imágenes de un Cristo crucificado,
Entendimos que Él murió por mi pecado, que me transformó. El poder del evangelio se ve en su habilidad para transformar radicalmente las mentes, los corazones, la orientación de la vida, el entendimiento de todo lo que sucede, la forma en que las personas se relacionan entre sí, mucho más. El evangelio, poder de Dios, cambia las vidas. El evangelio hace lo que ningún otro poder puede. Ningún otro poder puede salvarnos. Ningún otro poder puede reconciliarnos con el Padre. Y ningún otro poder puede garantizarnos un lugar en el cielo. No hay otro poder que pueda hacerlo. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Iglesia, no podemos avergonzarnos de este evangelio. Es el poder de Dios. ¿Para qué? Pablo dijo: es poder de Dios para salvación. Ahora fíjate, el poder de Dios y el evangelio no tiene límites, pero es limitado. No tiene límites para cambiar a nadie, pero su límite, pónganme el completo del 16, dice: es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Tiene una condición: que lo creas. La única manera de recibir el evangelio y su poder es por medio de la fe. El evangelio es un poder para todos, pero es para todos los que creen. Pablo lo tenía clarísimo: este evangelio transforma vidas. No puedo callar, no puedo esperar a compartirlo. Y yo sé que lo voy a compartir a muchos, pero se hace real en los que creen. El último versículo, el 17, Pablo sigue diciendo: porque en el evangelio, fíjate lo que sucede en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice que en el evangelio la justicia de Dios es revelada. Vivimos en un tiempo donde se habla tanto de justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Qué es la justicia? Y ahorita hay tantos conceptos de justicia. Pero lo que el evangelio revela no es un concepto de justicia, sino revela la justicia de Dios. Para nosotros oímos hablar de justicia y es un concepto tan manipulado por las personas que tienen poder. En el evangelio, justicia se refiere al carácter de Dios. En otras palabras, cuando tú entiendes el evangelio, tú te das cuenta que por más bueno que seas, lo único que mereces de Dios es su juicio, porque Él no es bueno, Él es santo y Él es justo. Él no es un poquito santo y un poquito injusto. Él no es mitimita, Él no está balanceadito como muchos de nosotros pensamos y queremos vivir nuestra vida. Él es santo, Él es justo. Y cuando tú entiendes la justicia de Dios, tú entiendes que necesitas el evangelio para ser salvo. Ahí está la clave. El evangelio revela la justicia de Dios. Dios no tiene error, no tiene falta, no es culpable de nada. Y nosotros por medio del evangelio recibimos su justicia. Y fíjate cómo dice ese versículo: por fe y para fe. Dios revela su justicia cuando creo, me salva, me da una nueva esperanza, me da un nuevo comienzo.
Ahí es el momento donde conocí a Cristo y mi vida es transformada. Me salva por fe, pero también me salva para fe. ¿Sabes qué es esto? En mi diario caminar, cuando me equivoco, cuando la riego, esa misma fe que me salvó me sostiene. Esa justicia que me fue dada, que no es mía, es de Cristo, que fui vestido en Cristo, ahora me permite caminar mi día a día. Ese es el evangelio. El evangelio es que tengo algo que no merezco de una manera ridícula. Cuando alguien más pagó el precio, no tiene nada que ver conmigo. Eso me quita a mí del centro y pone a Cristo en el centro. Y yo entiendo que Él es justo y Él me ha dado algo que yo no merecía, y ahora yo puedo vivir en gracia y paz gracias a su justicia. Quiero terminar leyéndote una parte de un comentario bíblico que leí a este respecto. Dice así: es importante que nos demos cuenta de cuánto más que el mero perdón se promete aquí. Porque a veces creemos que ser cristiano es ya me perdonaron. Es muy importante, pero ese es el principio. Muchas personas piensan que Jesús murió solamente para perdonarnos. Nuestros pecados fueron puestos en Él y somos perdonados cuando creemos en Él. Eso es cierto, pero es solo la mitad de la salvación cristiana. Si esto fuera todo lo que Jesús hizo, entonces solo recibiríamos un borrón y cuenta nueva. Sería nuestro trabajo agregar saldo o mérito a nuestra cuenta. Pero aquí Pablo nos dice que se nos ha acreditado la justicia de Dios en lugar de simplemente ser declarados no culpables. Se nos ha dado la justicia de Dios, y eso es increíble. La salvación de Jesús no es solo como recibir el perdón y la liberación de una prisión y la pena de muerte. Si así fueran las cosas, seríamos libres, pero dejados a la deriva, abandonados a forjar nuestro propio camino en el mundo y devueltos a nuestros propios esfuerzos para lograr cualquier cosa en él. Pero en el evangelio descubrimos que Jesús nos ha eximido de la pena de muerte y ha colgado en el cuello una medalla de honor nacional. Somos recibidos y se nos da la bienvenida como eres, como si hubiéramos logrado actos extraordinarios. En otras palabras, no nomás fuimos perdonados, sino que se nos ha galardonado con la justicia de Dios sobre nosotros. Ese es el poder del evangelio. Es el poder del evangelio que cambia futuros, que cambia destinos. Es algo que no podemos olvidar nunca en nuestra vida. El evangelio es poder de Dios, revela la justicia de Dios, y es la manera en la que recibimos su justicia, su amor y su poder. Ese es el evangelio. Yo te quiero animar a que cada vez que vayas a compartir el evangelio, recuerdes esto. Y si hace mucho que no lo compartes, quizá esta es tu llamada de atención para comenzar. Es tiempo de que, como Pablo, no podamos soportarlo, que estemos deseosos de compartir lo que Cristo es en nosotros, porque recuérdalo bien, somos deudores, tenemos una obligación, nos ha sido dado algo que es para nosotros, pero no nada más es para nosotros, es para todos con los que nos topamos. Ese poder, esa gracia, esa salvación alcanza a cada persona con la que tú te topas, la que tú tienes comunicación. Es el evangelio, es el poder de Dios, es su justicia en el evangelio. Todo por honor de su nombre. Nada tiene que ver con nosotros. Todo es por Él y para Él. Padre, te damos gracias por tu palabra.